Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo número 15 en el que vamos a empezar a ver ya un poco más gráficas de actividad cerebral. Como recordaréis del vídeo anterior, lo primero que hicimos fue cargar este EEG1010, es decir, la imagen de la colocación de los electrodos, y ahora vamos a comenzar a ver un poco cómo se ve la señal, porque de momento con todos los vídeos que llevamos no hemos visto todavía ningún tipo de actividad, solo hemos preprocesado y ordenado un poco los datos. Entonces, para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo, es decir, con el sujeto número 1 como siempre. Vamos a hacer todas estas clases solo con un sujeto y al finalizar lo que haremos será hacerlo para todos los sujetos. Vamos a seleccionar, como siempre, isUbject igual a 1 para que lo haga con el sujeto 1 y hacemos clic en F9. Una vez hecho esto, le vamos a decir que guarde nuestros nuevos resultados en esta dirección, es decir, en la carpeta original, dentro de la carpeta preprocessing y dentro de cada uno de los sujetos. Entonces la seleccionamos y hacemos clic en F9. Lo siguiente va a ser decirle qué archivo queremos utilizar. Es decir, vamos a decirle que queremos este archivo data EEG trials del sujeto 1 en este caso. Entonces vamos un poquito aquí a esta línea, le decimos que la variable filename van a ser los datos que están dentro del directorio original, preprocessing, dentro de cada sujeto y además que sea input filename. Ponemos esta barra baja entre comillas simples porque queremos que encuentre exactamente el sub-01 barra baja data barra baja EEG barra baja trials. Y como vemos aquí, dentro del sujeto 1, pues se llama exactamente así. Si no pusiéramos esa barra baja, entre comillas, lo que haría sería coger o buscar un sub-01 y a continuación data EEG trials. Entonces diría, vale, ese archivo no existe, no puedo hacer el procesamiento. Y nos daría error. Pero bueno, si habéis ido poniendo los nombres exactamente igual que yo, no creo que tengáis ningún problema. Volvemos a MATLAB otra vez, seleccionamos estas dos líneas y le damos clic a F9. Ya tenemos cargado nuestro sujeto número 1 y podemos continuar con el script. Como pongo aquí, vamos a utilizar la función DataBrowser, que es básicamente como un visualizador de los datos, para mirar de forma inicial cómo son los datos. Es decir, si hay mucho ruido, si están bien registrados, todas estas cosas. Entonces, también os dejaré en recursos esto, que es una función, bueno, es más bien un código, que se llama preproc hack sample info, que básicamente sirve para que podamos visualizarlo. Como siempre, tanto el EEG1010 como este preproc hack sample info, vais a tener que tenerlo guardado dentro de la carpeta de scripts, porque si no, no va a funcionar. Así que tened mucho cuidado con eso. Como veis, le vamos a decir que nos haga ese plot o esa figura de todos los canales y de todas las etiquetas. Le decimos que utilice esta función hackSampleInfo a nuestra variable datos, que es básicamente todo el archivo del EEG, y le decimos ya que la configuración va a ser a través de esta función. Ya con esto podemos seleccionarlo todo y hacer clic en F9. Como veis, tarda un poco porque tiene que ir recogiendo todos esos datos y cuando finalice lo que va a aparecer es una gráfica o una figura donde tenemos todos los archivos y todo el registro. Y como veis en pantalla, la tenéis aquí. Voy a hacerla grande para que la podamos ver bien. Como veis aquí, sigue apareciendo esto de busy, es decir, que está ocupado. Es básicamente porque hasta que no cerremos esta ventana no va a poder seguir funcionando. Vamos a maximizarlo para verlo bien y explicar un poco qué tenemos aquí. Bueno, pues esto es la actividad cerebral. No sé muy bien cuál era vuestro pensamiento de cómo estaría ordenada, pero básicamente lo que tenemos es en la vertical, es decir, aquí tenemos cada uno de los electrodos. Como veis aquí están ordenados como desde la frente hacia la zona occipital, que sería un poco como la nuca, por así decirlo. Tenemos aquí FP1, FPZ, FP2 y así con todos. Y esto es un poco la pinta que tiene un registro de actividad cerebral. Como veis, es relativamente plano, es decir, obviamente va a tener movimiento porque la persona está realizando alguna acción. Pero bueno, esto básicamente cómo se vería. En esta línea horizontal, es decir, en el tiempo, lo que tenemos es esa configuración que hace ya unos cuantos vídeos creamos, que le dijimos que nos creara trocitos de 1,30 segundos antes de la aparición del estímulo y 0,70 segundos después de la aparición del estímulo. Y justo aquí, más o menos por aquí, en el 0, será una línea que marque cuándo aparece el estímulo, es decir, esos puntos que teníamos en un lado, en el otro, y tenemos que decir si eran iguales o diferentes. Entonces, también muy importante tener en cuenta que estos 4 últimos son la actividad muscular, en este caso de los ojos. Como veis aquí, está todo muy plano hasta que llegan estas especie de montañas, por así decirlo. Esto es básicamente cuando se produce un parpadeo.
Como veis aquí, este canal, que es el verde, es el vertical. Entonces, en cuanto el sujeto pestañee, se va a generar este tipo de movimiento. Y algo muy importante que hay que tener muy en cuenta es que esta actividad muscular del ojo, imaginaos que tenéis un electrodo puesto justo encima del ojo, en la parte vertical, no en el ojo, ¿vale? Sino un poco encima de la ceja. Como veis, es muy parecida a esta actividad que está ocurriendo aquí. Voy a intentar marcarla para que lo veáis, ¿vale? Esto de aquí. Como veis, esta actividad es tan similar por el simple motivo de que cuando nosotros pestañeamos, si lo hacéis ahora mismo en vuestra casa, al pestañear más o menos rápido o fuerte, tampoco lo hagáis mucho, vais a ver cómo vuestra frente se mueve hacia abajo. Y estos electrodos FP1, FPZ, etcétera, hacia abajo, es decir, hacia el centro de la cabeza, van a recoger esa actividad. Pero esa actividad no es cerebral, es actividad muscular. Entonces, está distorsionando lo que está ocurriendo aquí. Porque la actividad muscular, al ser tan fuerte, básicamente lo que está haciendo es empañar un poco, bueno, en este caso bastante, la actividad cerebral que podría estar aquí encubierta. Por lo tanto, es muy importante tener este registro ocular para luego coger esta actividad y restársela a esta actividad de aquí. Entonces lo que conseguiríamos es como más aplanado, por así decirlo, el registro. Y tendríamos ya la actividad cerebral bastante más real. El objetivo en un registro siempre es que sea lo más plano posible. Esto quiere decir que haya muy poco ruido. Obviamente va a haber movimiento porque la persona está haciendo una tarea, como hemos dicho antes, pero es importante que sea al menos en todos los electrodos lo más parecido posible. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un electrodo que ha registrado mal porque la persona se ha movido o simplemente porque estaba un poco mal colocado? Pues que aparecerían este de aquí. Como veis aquí, si le damos a Identify, podemos seleccionar para saber cuál es. Como veis aquí es PO5, es decir, es un electrodo que está en zonas parietales occipitales, es decir, bastante atrás y en el lado izquierdo, y casualmente bastante cerca de la oreja. Como veis aquí tiene una actividad bastante elevada y esto seguramente sea ruido. El ruido es básicamente un tipo de artefacto que puede ser debido por el movimiento de la persona, porque haya tensado un poco al apretar la mandíbula. Imaginaos que apretáis la mandíbula y eso lo que va a hacer es generar mucha actividad en zonas cercanas a la oreja, porque si lo hacéis ahora mismo en vuestra casa vais a notar cómo se os mueve un poco la oreja y eso va a registrarse en los electrodos. Entonces, ¿qué haríamos con este electrodo? Pues habría que corregirlo. Y la corrección la veremos en vídeos posteriores porque es un poco más compleja. Pero bueno, en principio quedaros con la idea de que lo que tenemos que conseguir es que esta actividad sea un poco más plana. Y esto nos sirve, este primer data browser, para hacer una inspección un poco de cómo está nuestro registro. En este caso está bastante bien, se ve muy limpio. Limpio me referiré siempre a cuando no hay muchísima actividad. Por ejemplo, aquí en este PO5 sí que se nota que está bastante mal, pero los demás están bastante bien. Y también, para ya entender lo más posible este data browser, lo que tenemos son los trials, es decir, 160. En este caso, los primeros 80 van a ser para la tarea 1 back, que era la de decir si está en el mismo sitio o diferente comparando con el punto anterior, y la 2 back, que es igual, pero diciendo si el punto aparece en el mismo sitio que apareció 2 veces antes o en un sitio diferente. Y lo que tendremos que hacer es, no es necesario verlos todos, pero sí un poco para hacernos una idea de cómo ha ido este registro. Entonces, para ello, como veis aquí hay un botón de trial y unas flechitas. Si le damos a la de la derecha, lo que hacemos es ir al segundo trial. Y también veríamos un poco cómo es la actividad. Vamos mirando un poco cada uno de ellos. Como veis aquí se registra otro parpadeo aquí, ¿vale? Y así con todos. Podemos hacerlo esto un poco de forma visual, simplemente para hacernos una idea. Vale, pues este registro tiene bastante parpadeo, hay que tener cuidado y luego la corrección. También este PO5, como veis, siempre está mal, ¿vale? Es decir, está bastante ruidoso. Entonces seguramente haya que corregirlo y es un poco solo para verlo. O sea, no tenéis que estar mirando cada uno muy poco a poco. Al principio, lógicamente, lo vais a hacer porque vais a tener como ese cuidado y ese respeto a la señal, pero bueno, al final luego ya te acostumbras y lo haces bastante más rápido. Entonces, esto sería todo el data browser, solo resumen muy cortito. En la vertical, cada uno de los electrodos. En la horizontal, tenemos el tiempo que nosotros hemos delimitado, en este caso menos 1,30 hasta 0,70. En total, 2 segundos. Y luego también, cuidado con los parpadeos, a ver si encontramos uno que sea un poco mejor. Por ejemplo aquí, vigilar estos parpadeos y ver un poco visualmente qué electrodos tienen ruido. En este caso, PO5 y alguno quizá frontal, que ya veremos cómo se corrigen. Y nada más, ya podemos cerrar este data browser y al volver a MATLAB ya veis que este mensaje de PUSI ya se ha eliminado. Solo hemos hecho una inspección visual para ver cómo están los datos. Así que nada, este vídeo también, bueno, es un poquito más largo porque también quiero dejarlo todo muy claro para que sepamos lo que estamos haciendo. Y nada más por mi parte.
muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.